Buenos días, hermanas, hermanos. Vamos a continuar, como tenemos por costumbre, en el libro de los Hechos de los Apóstoles y quiero que veamos, antes que nada, una cierta similitud que hay entre los primeros capítulos de Hechos y los últimos capítulos del Evangelio de Lucas, porque allí el evangelista Lucas nos recuerda en ambos casos que la venida del Señor Jesucristo es algo que fue anunciado desde los tiempos antiguos. Y hace énfasis en esto, diciendo que todo comenzó desde Moisés y a través de todos los profetas estaba anunciado la venida del Mesías. Lo recordó él también, el Señor Jesucristo, a los discípulos que iban camino de Emaús, en Lucas 24. En los primeros capítulos de Hechos también lo encontramos. Pero el Mesías que había de venir no era un Mesías hecho a medida del hombre. Era el Mesías que Dios quiso que viniera. Dios nos envió un Mesías redentor, un Mesías que ocupara también nuestro lugar para pagar la deuda que teníamos con Dios el Padre. Estábamos en deuda con el Padre y tenía que saldarse esa deuda y poder tener también una relación íntima y nueva con el Padre. Y esto tenía que ser a través del Mesías. Y para eso el Mesías se encarnó, se hizo como nosotros. El Mesías fue un perfecto hombre, pero sin pecado. Y Jesús también fue el perfecto sacrificio, único para siempre. Dios hizo todo esto por nosotros, por los hombres y mujeres que Él eligió. Y nos eligió aun cuando no lo merecíamos. Y su gracia eterna es lo que lo hizo. Y sabemos, hermanos, que su plan redentor estaba previsto desde antes de la eternidad. Desde la eternidad pasada, Él ya puso su plan redentor en marcha. Antes de que existiéramos, Dios ya tenía previsto mandar a su Hijo en rescate por muchos. Y hermanos, nosotros formamos parte de esos muchos por los cuales Jesucristo murió y pagó el rescate, y lo pagó con su propia sangre. Él es el único justo y sin pecado que derramó su sangre por los injustos pecadores. No hay nadie más. El justo y santo dio su vida por nosotros, para que formáramos parte de su reino. Y paradoja, ¿no? El rey murió por los súbditos, que no lo merecían. Y esta, hermanos, es la grandeza del Evangelio, que Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, cumplió en el plan divino. Y así Él nos abrió las puertas de su reino, para que muchos pudiéramos entrar en Él, aun cuando no lo merecíamos. Él hizo posible que pudiéramos entrar. Él, ese hombre que estaba colgado en la cruz del medio, Jesucristo. Vamos a leer un momento el texto que tenemos para hoy en el capítulo 4 de Hechos, el texto que nos toca por continuidad de nuestras predicaciones, Hechos 4, versículos del 13 al 22. Dice así la palabra del Señor. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles
para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho ese milagro de sanidad tenía más de 40 años. Así es, hermanos. De esta manera, los apóstoles, con el poder del Espíritu Santo, no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. También esto, más tarde lo recordaría Juan en su primera epístola. Primera de Juan 1, allí Juan les dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, es lo que anunciaba Juan. Dice, con todos los sentidos, hermanos, con todos los sentidos y con toda la mente lo conocieron. Y así, de esta manera, es como Dios nos llama a nosotros también a conocerle y al arrepentimiento, comenzando por recordar lo que dijeron los apóstoles. Y ellos decían simple y llanamente lo que habían visto y oído cerca de Jesús, a su lado, caminando con Él. Durante 3 años estuvieron caminando con Jesús, andando con Él. Y incluso después de la resurrección del Señor estuvieron 40 días viviendo con Él, conviviendo con Él. 40 días durante los cuales el Señor Jesús les confirmó todo lo que había hecho, les confirmó en la fe. Y por eso, hermanos, los apóstoles no podían dejar de decirlo, porque fue lo más extraordinario que les ocurrió jamás en la tierra. Ellos anduvieron con Jesús. Vamos a ver nuestro primer punto, y aquí vamos a ver la valentía de Pedro y Juan. Versículos 13 y 14 de este capítulo 4 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Hermanos, la idea que nos transmite aquí la palabra denuedo es una idea de valentía, incluso de osadía, de determinación y hasta de libertad de espíritu. Así era el ánimo de Pedro y de Juan. Ese ánimo que causó admiración ante el concilio y les impresionó. Aunque no se nos dice que Juan hablara, sabemos que estaba plenamente identificado con lo que Pedro decía. Y esa actitud valiente de los dos impresionó tanto al concilio. Pero aún más les impresionó sus palabras. ¿Cómo podían hablar así unos hombres sencillos, unos pescadores galileos que eran simples personas, por decirlo suave, ¿no? Sin embargo, la palabra griega que utilizan allí el evangelista Lucas, la palabra del vulgo, fijaos que en griego significa idiota. Algo que significaba para ellos que esas personas no estaban a su altura, no estaban instruidos en letras como ellos. Y esto todavía les impresionó más, que ellos hablaran con valentía y con esas palabras. Lo cierto es que, además de esto, le reconocieron que habían estado con Jesús. Y eso es lo que da sentido a su valentía, el haber estado con Jesús. Y además, el que estaban llenos del Espíritu Santo.
¿Y sabéis, hermanos, cuál es la razón por la que reconocían que había estado con Jesús? Pues simplemente porque ellos hablaban como Él, hablaban como Jesús, se expresaban como Jesús, pensaban y actuaban como Jesús. Sus enseñanzas, las enseñanzas de Jesús, habían calado tan profundo en ellos que se notaba de lejos que ellos habían estado con Jesús. Y como vimos en los versículos anteriores, cuando fueron interrogados, cuando preguntaron con qué nombre o en qué autoridad habéis hecho esto, en referencia al milagro que hicieron a ese hombre cojo de nacimiento, fijaos bien, hermanos, su defensa fue dar testimonio. Dieron testimonio de Jesús y dijeron que era el Jesús, aquel al que ellos crucificaron, al que ellos desecharon, Jesús de Nazaret. Le identificaron como el autor de la vida, el santo y justo, el único en quien hay salvación y no hay otro. Versículo 12. Su defensa fue hablar de Cristo, dar testimonio. Y esta manera de defender la fe, hermanos, es válida y necesaria para todos, también para nosotros hoy. Y Pedro también dejó escrito esto en una de sus epístolas. Vamos a ver, 1 de Pedro 3:15. La epístola de 1 de Pedro 3:15 dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así lo dejó bien claro: preparados, bien dispuestos, con pleno conocimiento, para que podamos presentar defensa con mansedumbre y reverencia, dando testimonio de la esperanza que hay en nosotros. Porque, hermanos, nuestra salvación es por Él. Solo en Él, en Jesucristo, hay salvación y vida eterna. A Pedro y a Juan le reconocieron que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, no podían decir nada en contra. Estos versículos, hermanos, deben animarnos también a nosotros a conocer más a Jesús, a saber todo sobre Él, al punto que los demás también vean en nosotros que estamos con Jesús, que tenemos comunión con el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, que andamos con Jesús, que se vea, que se note, que la expresión de nuestra fe sea veraz, sea auténtica, propia de vidas transformadas por el Espíritu de Dios. A los apóstoles les reconocían que habían estado con Jesús, pues que se note también en nosotros, hermanos. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y como también nos recordaba nuestra hermana Isabel esta mañana a través del WhatsApp, en 1 de Juan 2:6, dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Nosotros proclamamos que tenemos fe en el Señor y andamos como Él anduvo. Que este sea nuestro principal objetivo en la vida. Dar gracias a Él porque nos salvó y dar testimonio de que andamos con Él. Nuestro segundo punto nos habla de un hecho que no se podía negar. Versículos 15 y 17. Dice así: entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque, de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Fijaos, hermanos, que ahora el relato pasa a verse del lado del concilio. Lucas nos relata sus deliberaciones. Ellos tenían que tomar una decisión y no sabían bien qué hacer. Esos dos hombres estaban allí,
Pedro y Juan tenían que deliberar sobre ellos, cuyo cargo era haber hecho un milagro de sanación a un hombre cojo. No tenían otra opción sino soltarlos, aunque no quisieran. Pero la cuestión era clara. El milagro se hizo para dar testimonio de la resurrección de Jesús, al cual ellos mismos crucificaron. Los líderes judíos tuvieron que enfrentar la verdad. Jesús resucitó. Y en su nombre se obraban señales y se obraban milagros. Y en pocos días su nombre se divulgó ampliamente por todo Jerusalén. Y miles creyeron y fueron convertidos. Eso también hizo que los líderes perdieran influencia sobre el pueblo. Y eso era lo que les preocupaba. Y por eso procuraban que ellos no hablaran más en el nombre de Jesús como Salvador. No podían hacer nada para negar el milagro que se había hecho a ese hombre, pero querían impedir que se enseñara de Jesús y de la resurrección. Fijaos, hermanos, querían impedir que se hablara de la resurrección, pero al mismo tiempo no tenían argumentos para negarla. La tumba estaba vacía. Los discípulos habían convivido con el Señor Jesús por 40 días después de haber resucitado. Y el Señor mismo había sido visto por muchos. Y ahora, en su nombre, suceden cosas, señales y milagros, y que son evidentes a todos. Nadie podía negar lo que estaba sucediendo. Nunca antes había sucedido nada igual. Sin embargo, los miembros del concilio, que eran los encargados de guiar al pueblo, tuvieron una actitud de gran oposición al Evangelio. Y por su ignorancia ni dejaban entrar a los que dudaban ni entraban ellos, como siempre hicieron los legalistas, poniendo peros en todo lo que podían, con su santurronería. Ciertamente, si algo bueno tenemos o somos hermanos, es porque Dios nos lo ha dado, no porque lo hayamos ganado nosotros. Todo lo bueno procede de Él. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 30 y 31, dice aquí Pablo: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El que se gloría, gloríese en el Señor. Nadie puede oponerse a aquel que lo es todo en todo, que lo ha hecho todo por nosotros, aquel que es sabiduría, que es justificación, santificación y redención. Todo Él, solo Él. Y seguimos adelante, nuestro tercer punto, y dice: juzgad si lo justo ante Dios. Versículos del 18 al 20. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El concilio, hermanos, para impedir la proclamación del Evangelio, al final recurrieron a la amenaza. No pudiendo acusarles de nada, les dieron una orden. Quizás pensando que si desobedecían esa orden, podrían acusarles de rebeldía por enseñar lo que ellos no querían. Podrían acusar de rebeldía. Y el texto griego enfatiza que en absoluto hablasen a nadie de Jesús, de ninguna manera.
El texto es enfático aquí, pero la respuesta de los apóstoles les exige a ellos que sean honestos a la realidad. Les obliga a que dictaminen a quién deben obedecer, que juzguen ellos mismos, Dios o los hombres. Es Dios al cual deben obedecer, es al que todos debemos obedecer. Y eso es lo que facultaba a los apóstoles para predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. O sea que para los apóstoles, hermanos, la conclusión era clara: proclamar lo que vieron y oyeron es obedecer a Dios. Ese es el mandato que les dejó Jesús: me seréis testigos. Y aún más que eso, hermanos, porque el mismo Espíritu Santo también les capacitó para hacer señales como hizo Jesús. Pedro y Juan, hermanos, vivieron todo eso en carne propia. ¿Cómo podían callarlo? Fueron testigos presenciales, en primera persona, del mayor milagro jamás ocurrido. Dios el Hijo estuvo con ellos. Ellos estuvieron con Jesús y ahora debían proclamar todo lo visto y oído cerca de Jesús, a su lado, y obedeciendo el encargo que les dejó Jesús. Me seréis testigos. Hermanos, reflexionemos un poco sobre eso. Obedecer a Dios antes que a los hombres es también importante para nosotros hoy. Tan importante como lo fue entonces. Y hoy en día, hermanos, debemos ser valientes también y oponernos a todas esas leyes inmorales que están imponiendo desde los gobiernos. Y por tanto, como seguidores de Jesús, como sus discípulos, no las obedeceremos en eso. No participaremos de su pecado. Obedeceremos a Dios antes que a los hombres, porque ese es nuestro sentir de agradecimiento al Señor por lo que ha hecho por nosotros. Obedecemos a Él antes que a los hombres. Siguiendo adelante, nuestro cuarto punto: el pueblo daba gloria a Dios. Versículos 21 y 22. Dice: ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho el milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ciertamente, hermanos, todo cuanto dijeron Pedro y Juan ante el concilio no podía ser contradicho. Tenían ante ellos un milagro hecho a un hombre que por más de 40 años había sido cojo, era cojo de nacimiento. Un milagro que, recordemos, fue hecho por Jesús y a través de Pedro y Juan. Los apóstoles verdaderamente identificaron y comunicaron que el milagro fue hecho por Jesús. Versículo 10. Y Pedro con Juan comunicaron al concilio que ellos obedecerían a Dios antes que a ellos. Sus amenazas para hacerlos callar no iban a ser obedecidas, aun cuando ellos iban añadiendo amenazas cada vez más. Lo cierto es que el concilio tampoco podía negar lo que sucedió y no tenían argumentos para castigarles. Y la evidencia de los actos divinos era tal que todo el pueblo glorificaba a Dios por lo que se había hecho. Todo el pueblo glorificaba a Dios por lo que se había hecho. Era evidente para todos. Y como ellos no podían negar la evidencia, el concilio usaron los argumentos de la fuerza, amenazas a ser castigados si no les obedecían. Querían imponer su autoridad ante ellos con amenazas y coacciones. Y siempre ha sido así, hermanos. El
Cuando no hay argumentos para debatir la verdad, viene la amenaza y la coacción. Hermanos, la verdad del Evangelio no se impone. La verdad del Evangelio se testifica, se proclama. Y es la misma palabra que proclamamos, que testificamos, la que ha inspirado el Espíritu Santo, es esa misma palabra la que hace la obra. Esa misma palabra es la que regenera al hombre, la que se predica, la que se exhorta con ella, y de buen seguro que esa palabra no volverá vacía. Habrá la obra de salvación para la cual ha sido predicada. Ya lo dijo así antes Isaías 55:11. Fijaos este versículo. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Pero hay que predicarla, hermanos. Hay que predicarla, hay que proclamarla. Hay que testificar de Jesús con palabras y con hechos, que se vea, que se note que andamos con el Señor. Como conclusión ya para el mensaje de hoy, vemos en este pasaje, hemos visto cómo el concilio del templo se reunió de urgencia por la mañana para juzgar a Pedro y a Juan, que habían pasado la noche en el calabozo, habían sido encarcelados injustamente y por predicar el Evangelio. Pero tengamos en cuenta, hermanos, que Dios usó esa circunstancia también para que el concilio oyera el testimonio de la resurrección de Jesús, para que lo oyeran una vez más. Que aquel al que ellos crucificaron hizo ese milagro. Los apóstoles testificaron sin miedo. Es más, les aseguraron que ellos obedecerían a Dios antes que a ellos. Y no podían sino decir lo que vieron y oyeron cerca de Jesús, porque habían estado con Jesús. Y era notorio a todo el concilio, hermanos. Todos notaron que ellos habían estado con Jesús. Y mientras ellos eran interrogados, afuera, el pueblo que había visto el milagro y las señales, todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Qué contraste, ¿verdad? Mientras el pueblo daba gloria a Dios, los líderes querían acallar la voz de los que habían estado con Jesús. Pero como ya dijimos la vez pasada, hermanos, la palabra de Dios no está presa. Y la palabra de Dios ha seguido predicándose, recordando todo lo que Jesús hizo, por qué lo hizo y para quién lo hizo. Y más de 2000 años después, esa misma palabra que predicaban los apóstoles nos ha alcanzado a nosotros. Seamos, pues, hermanos, como Pedro y Juan ante el concilio. Anunciemos la resurrección de Jesús y obedezcamos a Dios con valentía, con osadía, con libertad de espíritu. Anunciemos la resurrección de Jesús. Obedezcamos a Dios antes que a los hombres. No dejemos que nos callen cuando se oponen a la palabra de Dios. Y hermanos, esto seguirá siendo así hasta que el Señor lo permita, porque su palabra será prosperada en aquello para el cual Él la envíe. Y aquí estamos nosotros dando testimonio del Señor. Que sea esta palabra un aliento para que tengamos valentía de predicarla, de exhortar con ella y que su palabra vaya todavía salvando vidas, llevando almas al cielo.
Amén. Oremos, Señor.